Hola mi querido hermano y hermana. Una de las preguntas que debemos hacernos, y es eso lo que básicamente involucra el estudio de hoy, es ¿por qué es tan importante la interpretación bíblica? Es decir, ¿por qué le estamos dando tanta importancia a la interpretación de la Biblia? Bueno, en algunos estudios anteriores vimos que la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Al haberse escrito en esos idiomas que ya no se siguen hablando, se ve necesaria la interpretación. ¿Por qué razón? Porque las traducciones no siempre nos ofrecen toda la cantidad de detalles que están involucrados en la expresión de un pasaje en particular. Por esa razón, una interpretación, una hermenéutica correcta de la Biblia es muy importante ahora. Es decir, el tema de la salvación, que es lo más importante, y de cómo salvarnos, de eso depende nuestra vida, nuestra salvación. De eso depende, es un tema de vida o muerte. Por lo tanto, es muy necesaria la interpretación, es muy importante una buena interpretación de la Biblia. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 3, y después el versículo 8, nos declara un evento que tuvo lugar cuando el pueblo judío regresaba del exilio en Babilonia. Ellos estuvieron 70 años exiliados en Babilonia. Al final de ese tiempo el pueblo regresa. Sin embargo, habían perdido el conocimiento de ese primer idioma que hablaban, el idioma hebreo original, el hebreo paleo. El idioma pictográfico, aquel que era a través de imágenes, de símbolos, se había perdido. Y ya nadie hablaba ese idioma. El haber estado 70 años en Babilonia, hubo una fusión y finalmente terminan hablando arameo. Y cuando regresan a su tierra, a Judá, se dan cuenta que ya no pueden leer la Torá, ya no pueden leer la palabra de Dios. Así que van en busca de su sacerdote, y allí estaba Esdras, que era sacerdote y que es también el primer escriba de la historia. Y entonces dice la Biblia que en el 7º mes comenzó a leer la Torá en la plaza de las aguas. Y allí comienza a leerles la Biblia en el idioma original y luego se los interpretaba, les daba el sentido de lo que había querido decir lo que acababa de leer. Es decir, que la interpretación de la Biblia viene desde tiempos del sacerdote Esdras. Desde unos 500 años aproximadamente antes de Cristo viene la costumbre, y esa muy buena costumbre de poder hacer la interpretación o hermenéutica bíblica. Ahora, hablando de la importancia de la interpretación, ¿por qué es que es tan importante una buena interpretación? Déjenme les comento. En este tiempo hay muchas iglesias y denominaciones, miles. Y aunque todas ellas se agrupan en no más de una veintena de interpretaciones bíblicas, todas ellas asumen tener el mensaje del conocimiento correcto en cuanto a la interpretación de la Biblia. Vamos a hablar de un tema especial para que lo podamos entender con relación a la segunda venida de Cristo y a todos los temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Existen muchas iglesias que creen que la segunda venida de Cristo estará dividida en dos eventos. El primer evento, que es conocido como el rapto secreto, y el segundo evento, que es la segunda venida de Cristo visible. Esta es una interpretación bíblica que realmente ya en otros estudios hemos hablado de esto y hemos completamente expuesto los problemas de esta doctrina. Pero quiero ponerlo como ejemplo para que ustedes vean
cómo es que funciona y cuán necesaria es una correcta interpretación de la Biblia con respecto a los temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque es un tema de vida o muerte, mis hermanos. Hacer una interpretación bíblica incorrecta puede llevarnos a la condenación. ¿Por qué razón? Porque no estamos guiándonos por una correcta interpretación de la Biblia. Existe otra teoría con respecto a la salvación, otra interpretación que se conoce salvos siempre salvos. Es decir, una vez que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, haz lo que quieras, que ya fuiste salvo. Lo que se le conoce como gracia barata. Todo esto hace que sea completamente importante la necesidad de una correcta interpretación de las Escrituras. Fíjense, hay tanta teoría, tanta interpretación errónea en este tiempo que es muy complicado porque crea confusión y en realidad solamente van a poder escuchar el mensaje de salvación, el verdadero mensaje, aquellos que realmente estén poniendo su vida en armonía con Cristo Jesús por medio de la oración y la consagración, obviamente por medio del Espíritu Santo. Podríamos hablar horas y horas en esta ocasión, hablando acerca de la salvación, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Solo quiero redundar diciendo lo siguiente, que cuando tomamos la Biblia y hacemos un correcto análisis, una correcta interpretación de la Biblia, de todos los pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo, vamos a encontrar que no existe ni un solo pasaje que hable del rapto. De hecho, la historia es la que nos confirma que esta doctrina no es muy antigua, no tiene tiene menos de 200 años de existencia. Que ni la iglesia cristiana primitiva, ni los apóstoles, ni los discípulos de Jesús, ni los cristianos del primer siglo en la segunda parte, ni los cristianos del segundo siglo, ni del tercer siglo, ni del cuarto siglo, ni los reformadores de la iglesia, ninguno de ellos creía en esa doctrina. ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica correcta nunca llega a esa conclusión. Entonces, ¿qué llegó a esa conclusión? Una mala interpretación de la Biblia. Una mala interpretación de los acontecimientos finales de la historia del mundo llevó a dar origen a esa doctrina de el dispensacionalismo que termina con el rapto de la iglesia. Dicho sea de paso, los mismos pasajes que usan para esta doctrina hablan y refutan de que no puede ser una venida en secreto, como la doctrina enseña. Por lo tanto, es necesario, y esto por eso que quiero recordarlo y hacer énfasis, es necesario hacer una correcta interpretación de las Escrituras. ¿Cómo se realiza una correcta interpretación de las Escrituras? Primero, orando al Señor, pidiendo al Señor su presencia por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, se necesita hacer un estudio cuidadoso de todos los pasajes. Y como estudiamos en el estudio anterior, sin tener presuposiciones en nuestra cabeza, hermanos. Porque muchas veces la influencia de nuestro orgullo, la influencia de nuestra manera de pensar, porque de que estaba chiquito me enseñaron eso, de que era un niño me enseñaban esto, y esto es lo que hay que enseñar. Cuando estas ideas infieren o tienen una influencia directa en nuestra manera de estudiar la Biblia, llegamos a conclusiones de una incorrecta interpretación de la Biblia. Por eso es que hay tanta interpretación errónea ahora. Porque todo el mundo cree saberlo todo
todo mundo, aunque no esté en armonía con el Señor, agarra la Biblia y dice esto quiere decir esto y aquello, se lo predica allí por los medios y ya tiene un buen grupo, 250 personas que lo siguen, y eso ya forma una nueva ¿cómo se llama? Una nueva interpretación de la Biblia. No funcionan las cosas así de esta manera, hermanos. Martín Lutero, para dar inicio a la Reforma, pasó años y años observando que la Iglesia practicaba cosas que la Biblia no decía. Y al observar todo ello se inquietó y decía: ¿por qué la Biblia dice que debemos ser salvos por gracia, pero por qué la Iglesia cobra las indulgencias, por ejemplo? Y esto lo llevó a Martín Lutero a cuestionar su fe. Y se llegó a dar cuenta que la Iglesia tenía por regla sobre cualquier otra la interpretación personalizada a través de la tradición. La tradición era más importante que la misma Biblia. Y había realizado una interpretación completamente adaptada a los intereses de la Iglesia. Y cuando Martín Lutero se enteró de todo esto y lo que la Biblia decía en contra de eso, desarrolló su trabajo más peculiar, que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, y las pegó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Yo les hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó? Años estudiando un asunto de fe u obras. No fue una decisión a la ligera, no fue una cosa de que, me pareció y ya lo digo. No, una cosa de años. Y a veces nosotros pensamos que con 5 minutos de iluminación, de autoiluminación, es suficiente para interpretar toda la Biblia y realizar toda una interpretación y una gama doctrinal completamente incoherente con el resto de la Biblia, y comenzar a partir de allí un nuevo movimiento. Hermanos, en realidad, y eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros oremos con humildad al Señor para que nos dé el Espíritu Santo, para que a la hora de abrir la Biblia encontremos en ella un mensaje del Señor sin ninguna influencia de las cosas que influyen en nuestros sentidos, sin ninguna influencia del orgullo, sin ninguna influencia social, sin ninguna presión cultural, sin ninguna de esas cosas que por años han influido a la hora de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, el tema más importante de la Biblia sin duda es la salvación y cómo ser salvos. ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? Por eso es que es importante el tema de la interpretación correcta de la Biblia. ¿Saben? El apóstol Pedro escribe allá en 2 Pedro 3:15 al 16, nos dice algo importante, hablando de los escritos de Pablo. Dice: hombre, el Señor le ha dado inteligencia y mucha sabiduría al hermano Pablo, dice Pedro. Sus escritos, dice, son muy difíciles de entender. Los indoctos y los insensatos tuercen con facilidad. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Incluso de vez en cuando aparece uno que otro iluminado por ahí, con un montón con una interpretación distinta de las Escrituras, que no está apegado a los principios bíblicos enseñados. Todo ello hay que ponerle mucho cuidado. Hermanos, somos el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Solo tenemos un libro que nos puede decir, que nos puede enseñar
la interpretación de sus enseñanzas, y es la Biblia misma. Nosotros no necesitamos de ningún otro libro para entender la doctrina bíblica hasta ahora enseñada en la Biblia. Toda la doctrina de la iglesia es enseñada en base única y absolutamente de la Biblia. Que existen otros libros que nos ayudan a comprender lo que la Biblia nos... Claro, existen muchos otros libros que pueden enseñarnos a poder ayudarnos a expandir mejor el conocimiento de una correcta interpretación de la Biblia. Así que al solamente tener un libro y al llamarnos los de la Biblia, el libro, el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, entonces esto hace que todavía sea más importante el tema de la interpretación bíblica, mis queridos hermanos. El tema de la salvación en Cristo, el tema del mensaje de los tres ángeles, el tema del calendario final de los acontecimientos de la historia de la humanidad, y sobre todo ahora con esta pandemia que está sucediendo, la pregunta es: ¿cuándo comenzará la aplicación de un nuevo orden mundial? ¿Cuáles son las señales o cuál es la señal que debemos esperar para ello? Y la respuesta, entre tantas respuestas que hay, es que debemos estar alertas a lo que sucede. En las profecías de tiempo de la Biblia, sucedía que había un punto en el que un acontecimiento que marcaba el inicio y el fin de esa profecía de tiempo. Sin embargo, las profecías de tiempo terminaron en 1844. De ahí hacia acá, todas las profecías no son de tiempo, por lo tanto no podemos esperar un evento particular que marque el fin o el inicio de una de las señales de algún acontecimiento especial. Lo que necesitamos es esperar una serie de acontecimientos que nos ayuden a entender la cercanía de uno u otro evento profético del Apocalipsis. Por ejemplo, esta pandemia para muchos es el evento que marcaría el inicio de las leyes del sistema papal. Sin embargo, yo les digo, hay que tener cuidado con esto. Necesitamos verificar que esto sea, para mí en lo particular, esto no es el evento, esta es una de las varias señales que estamos recibiendo con respecto a la cercanía del inicio de las leyes dominicales para este tiempo. Debemos ser cuidadosos con este tipo de interpretaciones. Cuidadosos cuando escuchamos por ahí, hermanos, salgan corriendo, metan todas sus cosas al coche y nos vamos para la montaña, sin un plan, sin haber aprendido a vivir en el campo. Hermano, hay que tener cuidado con el pánico, con el miedo. Hay que cuestionarse cuáles son las razones que lo están llevando a tomar ciertas decisiones con respecto a esto que estamos hablando. Que el pueblo de Dios debiese vivir en el campo. Hace mucho debíamos estar en el campo. Sin embargo, es necesario que nos preparemos. Es necesario que nos orientemos. Y tenemos información de sobra para poder hacerlo. Para que cuando el Señor nos indique, y nos debe indicar muy pronto, por familia, cada quien, de que estamos listos para hacer esa transición, lo hagamos. Pero no andemos de alborotados ni de fanáticos, no, mis hermanos. Hay que hacerlo con oración, hay que hacerlo con consagración, hay que pedir al Señor que nos ayude a implementar este plan, hay que prepararnos. Por eso es que en el Instituto Teológico Miel seguimos capacitando hermanos. ¿Para qué? Para la preparación para estos eventos que se vienen.
Hay que prepararnos, tenemos que prepararnos. No es solamente decir me voy a la playa, meto la ropa en un maletincito y me voy. O voy al gimnasio. Esto no es así. Hay que prepararnos para este momento. Estamos viviendo en tiempos solemnes, hermanos. Preparemos nuestras vidas. Necesitamos poner más atención a la Biblia y menos a nuestro orgullo. Necesitamos poner más atención a una interpretación correcta de la Biblia y no a palabras adecuadas a nuestra conveniencia. Necesitamos consagrarnos más y corregir nuestra vida de pecado a una vida santa en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guíe durante este día y durante esta semana. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre bendito, gracias porque tú nos has hablado y nos has enseñado de la importancia de una interpretación correcta de la palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos que tu poderosa presencia nos enseñe. Ayúdanos, Padre querido, para que en un mundo tan confuso podamos ser victoriosos aún a la hora de interpretar la palabra santa. Queremos poner nuestra vida, nuestras familias, queremos poner nuestro corazón y todo lo que somos en tus manos de amor, para que tú nos guíes, para que tú nos capacites, para que tú nos lleves a donde sea, tomados de tu mano y dirigidos por el Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, mi querido hermano, para que a través de Amiel TV nos sigas viendo, sigas estudiando la Biblia con nosotros en todo el proyecto de estos 3 meses de la lección para cada día. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo estudio.